Gracias a todos por su puntual asistencia. Vamos a iniciar brevemente a esta sesión del seminario Pensamiento Marxista y Sociedad que lleva a cabo el programa de estudios universitarios de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Pues comparte su programa académico. En esta ocasión hemos convocado bajo un título muy genérico: Tiempos inciertos en América Latina. Motivado es un tema de gran actualidad, de importancia desde siempre, por la situación que prevalece entre los países de América Latina con respecto al imperialismo norteamericano, el imperialismo en general, analizado desde Marx, un café, por favor. Y nosotros, pensadores marxistas y no marxistas, que han puesto énfasis en la situación de dependencia de nuestros países. Algunos autores hablan de países dependientes, otros de países desarrollados, otros de países atrasados, otros países en procesos de desarrollo, de crecimiento limitado. Tienen muchos conceptos y muchos autores. Sin embargo, al parecer, la llegada de Donald Trump a la presidencia y sus nuevas políticas económicas, comerciales e intervención económica y militar han puesto a debate, los conversatorios, las conferencias, los seminarios, se han revitalizado en toda América Latina, en los mismos Estados Unidos. Hay grupos de estudiosos que tratan de abordar esta problemática y por esa razón pues decidimos retomar nuestra preocupación por el imperialismo aún vigente y decidimos convocar a esta sesión que ya mencioné, Tiempos inciertos de América Latina. Contamos en esta ocasión con la participación de 4 compañeros, todos colaboradores ocasionales, más o menos permanentes del programa de estudios universitarios, pero que además también pertenecen a diferentes organizaciones académicas o políticas que tienen preocupación por este tipo de actividades. Os voy a mencionar aquí cómo están, sin leer su extenso currículum, porque pues esto alargaría la sesión necesariamente, y además ya son conocidos prácticamente por todos ustedes. Desde luego, no sin antes agradecer a él, que se encuentra también con nosotros, por su generosa disposición a que en este recinto, Museo de Cultura Visual, tengamos este tipo de actividades. Bueno, en primer lugar, debo de mencionar aquí al maestro Ernesto García de Opción Ciudadana. Él es el coordinador ejecutivo, hemos hecho múltiples actividades con él, tenemos otras programadas, pero además ha sido ponente también aquí con nosotros. Él es licenciado en administración y se ha preocupado siempre por estas actividades de participación ciudadana y análisis geopolítico. Se encuentra también con nosotros el maestro Eduardo Ruiz Ortiz, inmediatamente a continuación. Él es licenciado en Ciencias Políticas, actualmente estudiando la maestría en Historia en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla, y también ha colaborado con nosotros en distintas actividades. Ha escrito también artículos sobre la materia, y su vocación pues, de historiador también está muy marcada.
y es por eso que nos acompaña en esta ocasión. Además, también realiza labores de gestión cultural, tiene sus espacios digitales en Facebook, y las redes que casi todos ustedes conocen. Luego la maestra Liz Denicia, ella también es colaboradora y con nosotros, si mal no recuerdo, filósofa, estudió filosofía, tiene también su centro de promoción cultural, difusión creativa, si no mal recuerdo. Empresa, exactamente. Entonces, bueno, ella ha incursionado también en algunos estudios históricos, si mal no recuerdo también participa en la organización que él preside, y bueno, nos acompaña también en esta ocasión para hablar del tema. Y finalmente nuestro Adán García, que todos conocen, preside una organización, siempre se me olvida el nombre, lo conoce muy bien. La Casa Tacay. Es una organización cultural formada básicamente por historiadores, por aficionados, estudiosos de la historia, y también es un experto en temas indígenas. Bueno, de hecho, en general, de cuestiones históricas, siempre a través de sus redes sociales nos llena de información sobre diferentes aspectos de la cultura indígena y de la cultura occidental. También la preocupación salió básicamente con él a partir de una plática con él y con el maestro Francisco Hernández Echeverría a propósito de los sucesos que están pasando o que están pasando en América Latina, ¿no? Digamos que gracias a él también esta mesa se está llevando a cabo. Pues este es el asunto, es el tema, repito, tiempos inciertos en América Latina. Le he pedido a los compañeros que se pongan de acuerdo en la orden de la presentación. La dinámica será la acostumbrada. Ahora le llaman conversatorio, para mí es más bien una especie de panel donde después se puede hacer la discusión. Ellos han en principio va a tomar la palabra el maestro Eduardo, inmediatamente después Liz nos dará el favor de hacer su intervención. Adán estará en tercer lugar y finalmente el maestro Ernesto será quien concluye. A él ya le he pedido también que al terminar su intervención pues asuma las veces de moderador para que pueda darle la palabra a quienes, darle doble. A quienes deseen para que se voltee, darle doble. Intervenir. Está grabando con darle doble. Ajustes técnicos. Muy bien, pues siendo así, les dejo con ustedes el uso de la palabra a Eduardo Ruiz Ortiz, que ya tiene lista aquí su presentación. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Alcántara, y al espacio de Musa Cultura Visual. Bien, mi intervención va a ser desde una perspectiva académica de la ciencia política y posteriormente haré una posición política también sobre este asunto que nos atañe. Bueno, pues como nos hemos enterado, ha pasado un acontecimiento que ha llamado la atención a gran parte de las naciones del mundo, pero particularmente los pueblos de América Latina, desde México hasta Argentina. Se ha teorizado sobre el sistema político y muy puntualmente sobre el sistema presidencialista, y se ha mencionado mucho que el mejor sistema presidencial ha sido el de los Estados Unidos, el mejor modelo, un bipartidismo donde existe el partido republicano y demócrata, en donde hay un sistema electoral escalonado, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, y que nunca se va a caer en un autoritarismo o dictaduras, como siempre ha pasado y se ha señalado a las naciones de América Latina. En Estados Unidos, para ellos no sucede, aunque
con la llegada de un nuevo liderazgo, como es el de Donald Trump, rompió este esquema de la democracia occidental. Bien, en 1998, dos teóricos de la ciencia política en el enfoque constitucionalista mencionaron que hay 4 modelos del presidencialismo. Los autores son Dieter Nolen, teórico alemán, y el siguiente es Mario Fernández. Estas son sus propuestas del sistema presidencialista y que con esto medían cuál era un presidencialismo fuerte, moderado y débil. Para entender cómo es la figura del ejecutivo, el presidencialismo postula lo siguiente: es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Esos son algunos de los textos que se han trabajado en la ciencia política. El primero fue en 1994, el Sartori, con Ingeniería Constitucional Comparada. Sistemas presidencialistas, sistemas parlamentaristas, y en ocasiones puede haber de 2 motores, entre presidencialismo y el parlamentarismo. Ahora sí, el enfoque de la ciencia política constitucionalista, de acuerdo a estos autores Dieter Nolen y Mario Fernández, es el siguiente: hay 4 presidencialismos: el reforzado, el puro, el atenuado y el parlamentarizado. Muy sintéticamente, el reforzado es aquel que está por encima y rompe el orden de la división de poderes. Un ejemplo muy claro fue en el siglo pasado en México con el sistema presidencialista del PRI, el partido hegemónico. Mayorías en Cámara Baja, Cámara Alta y el Ejecutivo. Y agregándole que en ese tiempo el Ejecutivo designaba a los ministros. El presidencialismo puro, en su más mínima definición, equilibrio de poderes entre los 3 poderes. El tercero, atenuado. Este modelo presidencialista está por encima el legislativo y el judicial. Y por último, el parlamentarizado, hay un primer ministro. El ejecutivo, que es el presidente, ya no tiene el poder en su totalidad, sino que hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno, que se le llama primer ministro. Ahora, esos fueron los modelos y la teorización a finales del siglo XX de Dieter Nolen y Mario Fernández. Puede haber otros como Sartori, pero es curioso que después de casi finalizado el primer cuarto del siglo XXI, llegó la figura de un presidente que lo han catalogado, de acuerdo a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, como un liderazgo populista. Siempre se había señalado históricamente que en América Latina, sus países, hay populismos. De cualquier nación: Venezuela, Argentina, en México, Colombia, pero nunca en Estados Unidos. Y llama la atención que académicos ahora sí pongan el dedo sobre la llaga y cuestionen su propio modelo presidencialista y apuntan a que Donald Trump es un autoritario. Ahora, algo que sucede mucho es que parece que regresa de nuevo la doctrina Monroe y este posicionamiento de Donald Trump de llamarle, y lo expresó de sus propias palabras, una doctrina Monroe de que América es para los americanos.
Si esta tesis en un principio había señalado que América para los americanos era la propia autodeterminación de sus propios pueblos, de gobernarse y no tener intervenciones de naciones europeas, ahora es distinto. Ahora es América, pero solamente para los Estados Unidos. Por eso se ha dado esta intervención en la democracia de Venezuela, que también ahí sí hay que matizar. Algunos cuestionan si hay una democracia o no la hay, pero que una nación externa intervino en su política interna. Bueno, Donald Trump, como sabemos, llegó en su primer mandato en el año 2016 y terminó en el 2020. Estas son las 4 propuestas de estos 2 politólogos de modelos presidencialistas, ¿sí? Pero la figura de Donald Trump rompió por completo estas 4 modalidades. Ya no puede medirse en esos parámetros, y es por eso que autores recientes como Levinsky y Ziblatt propusieron en una obra del 2018 cómo mueran las democracias, cuestionando su propio modelo político, y que paradójicamente le llegó su propio populista. Dice lo siguiente: Steven Levinsky y Daniel Ziblatt propusieron una serie de premisas donde indican cómo se deterioran las democracias y cómo se cumplen ciertas conductas en líderes autoritarios. Hay un pequeño cuadro de que es curioso, parece como si fuera una descripción de comportamiento desde el ámbito psicológico, pero aplicado a liderazgos, y estas medidas las aplican a la figura del ejecutivo de Donald Trump. La primera: si es un populista, de acuerdo a estos autores, el primero rechaza la crítica y no tolera los medios de comunicación, los tacha de farsantes, fake news. Segunda, negación de la legitimidad. En dado caso de que si un candidato contiende a elecciones y él tacha de que son injustas, de que no son legales, de que no acepta que perdió, es otra segunda premisa de un liderazgo autoritario. Tercera premisa: tolerancia, y fomenta la violencia. Lo hemos visto en el caso de Donald Trump, cómo tiene cierta xenofobia a personas que no son de Estados Unidos. Por eso hay tanta expulsión, este fenómeno de la migración. Y cuarta, predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Bueno, todas esas las ha cumplido Donald Trump, todas. El último, de acuerdo a estos autores, es que el último presidente de Estados Unidos fue Reagan, y que solamente había cumplido una premisa de 4, pero Donald Trump las rebasó. Bueno, aquí sabemos que este momento empieza en palabras de Jalife, que sé que lo van a mencionar. Hay una tripolaridad entre Estados Unidos, China, Rusia, y que se están, podemos decir crudamente, ya se verá si estamos de acuerdo o no, que se están repartiendo el mundo, y por eso Estados Unidos está constantemente sobre las naciones de América Latina. Ya voy a concluir. Ahora, esta es una propuesta de mi autoría. ¿Qué pasa si la figura de Donald Trump ya no
ya rebasa estas propuestas que habían planteado en su momento Nole, y ya no se puede medir porque es un liderazgo que incluso ya no toma decisiones en su propia nación, sino que interviene, y el caso lo pongo sobre la mesa, la intervención en Venezuela. Secuestró a un presidente. Sabemos que también la democracia en Venezuela es cuestionable, pero eso no implica que tenga que entrar por la fuerza y sacar a un jefe de Estado. Por eso es que yo le llamo a esta quinta categoría, es tentativo, es parte de que se teorice nuevamente, un presidencialismo injerencista o autocrático. Esa es la propuesta que yo planteo, porque rompe con este modelo de los teóricos de la década de los 90 e inicios del siglo XXI. Estas las voy a dejar al final, no las quiero tocar porque será en una segunda intervención, por eso quise ser muy rápido. Y esto también lo voy a dejar al final. Este fenómeno que sucedió recientemente, este domingo, y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, les agradezco en esta primera intervención y pues le cedo el micrófono a mi compañera Denicia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, les quiero agradecer que estén aquí presentes y que, bueno, me agrada mucho que estén reunidas tanta gente que les interesa este fenómeno político, cultural, económico, y que al final de cuentas, como está sucediendo aquí bien cerquita de nosotros, pues nos pasa la factura de manera rápida. Y bueno, tras la invitación del maestro Daniel, preparé algo que se denomina como Trump gana una batalla en Venezuela, pero pues sigue perdiendo la guerra. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, está muy enlazado con lo que nos acaba de comentar nuestro compañero acerca de, bueno, cuál ha sido la circunstancia de por qué el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha efectuado decisiones, ha tomado cuestiones de movimientos, injerencias y demás, que han afectado no solamente la circunstancia interna de los Estados Unidos, sino que obviamente ha estado transformando mucho de lo que es la cuestión geopolítica en el mundo, que no solamente se refiere a cuestiones simples, sino que abarca obviamente todos los aspectos económicos, mercantiles y demás, y que de una y muchas formas pues nos afecta a nosotros que somos los vecinos y el patio trasero inmediato de los Estados Unidos, aunque bueno, a muchos no les gusta ese nombre, pero pues los hechos pues son los hechos al final de cuentas. Y bueno, analizando rápidamente qué es lo que pasó ahí con Estados Unidos, con la decisión de Donald Trump de raptar prácticamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, así en un movimiento prácticamente ráfaga, que en una primera instancia pareció ser como que llegaron los superpoderosos Estados Unidos a rescatar al pueblo venezolano de la terrible dictadura que sufrían, y se llevó al monstruo que además estaba totalmente coludido con el narcotráfico, y entonces bueno, pues ya rescatamos a Venezuela, pero además estamos ¿cómo se puede decir? Rescatando, poniéndole un límite a todo mundo con los recursos de América, porque América es para los americanos, haciendo ya un énfasis en esta antigua doctrina Monroe que hablaba precisamente de los Estados Unidos, pero que ahorita Donald Trump, precisamente como lo mencionaba con su doctrina Monroe, ya está dejando más en claro y de manera literal que se trata de América, del continente americano, para los americanos, que ahí sí se utiliza o lo usa como descriptivo únicamente de los Estados Unidos. En ese mismo momento también hace énfasis de manera directa en que va a manejar lo que son las reservas petroleras de Venezuela, y que va a administrar el gobierno de Venezuela a favor de los venezolanos. Que bueno, obviamente tras las líneas, todo el mundo
podemos ver claramente que lo que intenta Estados Unidos es lo que ha hecho siempre, implantar su régimen en una nación donde le interesa conservar los recursos, bueno, en este caso los recursos petroleros y los recursos de las diversas piedras preciosas y metales que tiene Venezuela, y que al mismo tiempo pretende colocar a alguien que esté a su disposición y que esté a manera de hacerle favor a los Estados Unidos. Pero eso no es todo. Independientemente de cómo podamos analizar o criticar la situación de Venezuela en cuanto a si existía democracia o si sí había dictadura, al margen de eso, la circunstancia de Donald Trump y de la política que están siguiendo los Estados Unidos es algo sistemático en el mundo, pero que tiene una línea específica y un objetivo muy preciso, que no es exactamente Venezuela. Habría que recordar también lo que nos acaba de comentar el compañero acerca de lo que es el apoderamiento de diferentes recursos y economías y manejos a partir de lo que es Asia, específicamente China, también su segundo, que es Rusia, pero también de otros ejes que también tienen interés. Ellos lo manejan como la circunstancia de la multipolaridad, y se han hecho cambios desde pues prácticamente inicios del siglo, desde siglo XXI, pero que se han acentuado a partir del 2010. Estamos hablando de que 2011, 2013 fueron años clave, estratégicos para lo que fueron la formación de los BRICS y la formación de los ejes en tanto lo que es la parte sureste de Asia, la parte del Medio Oriente, los países árabes, la unión que ya hubo con Irán y las estrategias que se están implementando con África desde aquel lado. ¿Para qué? Para hacer un bloque multipolar. Se han ido construyendo bancos, o sea, estrategias o líneas económicas que han ido mermando el poder de Occidente, llámese específicamente Estados Unidos, ya que todos sabemos que lo que es la formación de la Unión Europea, lo que es el manejo de las transacciones SWIFT para las negociaciones internacionales y lo que es el manejo del Fondo Monetario Internacional, pues todo está prácticamente manejado por los Estados Unidos. Y obviamente estamos hablando de un poder económico, un poder militar y un poder geoestratégico que está sustentado por la moneda, que es el dólar. Bueno, una vez que tenemos este panorama, que el poder que sustenta Occidente a partir de Estados Unidos con el dólar y lo que es el trabajo que han estado haciendo los asiáticos, generando la multipolaridad, lo que nos da como resultado es un par de fuerzas que se están encontrando. ¿Qué es lo que hacía el presidente anterior? Trataba de hacer una especie de negociaciones y alianzas para que no se cayera la cuestión del dólar. Sin embargo, Donald Trump hace todo lo contrario. Él no viene a negociar, él viene a confrontar y a hacer todo lo que, de acuerdo a su personalidad, como bien lo comenta el compañero, entiende como que es lo correcto para salvaguardar todos los intereses de los Estados Unidos. Aquí cabe recordar una frase de Cicerón de hace bastantes siglos, donde nos habla y nos recuerda que los imperios nunca caen desde afuera, nunca nadie derrota a los imperios siempre caen desde adentro. Y desde hace años Estados Unidos ha ido cayendo como en cascadita, y no ha podido realmente levantarse. Tiene una deuda enorme a nivel mundial y no la puede solventar. ¿Por qué? Porque bueno, no ha hecho adecuadamente las cuestiones de los negocios y le ha invertido a las guerras donde no puede ganar. Es que ese es el punto, que ha estado visualizando que esa hegemonía que había estado sustentada en cuestiones como la guerra y el manejo del dólar, en específico lo que es el petrodólar, se le ha estado yendo de las manos, porque básicamente China y obviamente todos los demás países, pero China en específico ha estado negociando las reservas petroleras de diferentes partes del mundo a partir de los yuanes. Ahora ya es muy famoso también comprar o hacer transacciones de petróleo a partir del petroyuan. Esta medida también la ha adoptado Rusia y también la han adoptado otros países que han hecho transacciones no solamente de petróleo, sino también de sus propios bienes, ya sea agrícolas, ganaderos, de tecnología, etcétera, en sus propias monedas.
Y bueno, podemos ver ¿cómo les podríamos decir? Así como que en mi pueblo le dicen patadas de ahogado, pero le pongamos puntos estratégicos que ha hecho Estados Unidos. Ha estado en conflicto militar, o aparentemente conflicto militar, con Irán. Le ha puesto sanciones muy fuertes y muy específicas. Lo mismo ha hecho con Rusia. Lo mismo ha hecho con varios países de Oriente Medio. Lo mismo hizo con Afganistán y lo mismo está haciendo con la India. Le hizo lo mismo obviamente a Cuba y a Venezuela. La diferencia aquí en América Latina es que Venezuela, Nicolás Maduro, empezó a hacer alianzas estratégicas con la parte asiática, específicamente con China, con Rusia y con Irán. Con estos ejes, el petróleo que tiene Venezuela, que todos sabemos que es las mayores reservas a nivel mundial, estas negociaciones las estaba haciendo no en dólares, sino en yuanes. Y no solamente del petróleo, sino ya también tenía lo que eran negociaciones muy fuertes con China acerca de los metales preciosos y también de las piedras preciosas que tiene Venezuela. ¿Qué resultó con esto? Bueno, que Estados Unidos obviamente no vio ni la cuestión democrática, ni el narcotráfico, ni nada por el estilo. Lo que vio es que Venezuela, al ser la parte de los mayores, que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, si está haciendo las negociaciones en yuanes, es un enorme mercado que le está tirando el petrodólar. Y a estas circunstancias o acciones, las negociaciones de China con lo que es el Medio Oriente o los países árabes, también ya estaban a punto de concretar una firma o un tratado donde absolutamente todo el petróleo se iba a manejar en petroyuanes. Esto obviamente se supone que no le conviene a Estados Unidos y lo que quiere hacer es revertir este proceso, y lo primero que hace es afianzarse una cadena muy fuerte de proveedora de petróleo de Venezuela, que tiene su sucursal ahí en Texas. Esto ya lo había hecho con Maduro, o sea, no lo hizo ahorita ni lo hizo a partir del golpe. Esa negociación ya la había hecho con Maduro y se pretendía salvaguardar por lo menos una parte de los recursos, porque la otra parte ya está contratada para China, y esto es un contrato que no se puede liquidar, no se puede quitar, le pongan al gobierno que se ponga, o si lo manejen los Estados Unidos. China no puede dejar de tener estos precios preferenciales que ya están acordados desde hace años. ¿Por qué le interesa a China? Pues porque China no es que sea tampoco el libertador del mundo, sino que China está trabajando mucho en lo que es su proyecto de la Franja y la Ruta, que pretende ser la que abarque la mayor parte del comercio en el mundo. Estados Unidos pretende que esto no suceda, pero es algo muy difícil. Para terminar esta intervención mía, recordemos que China prácticamente ya es un monstruo. Ha hecho inversiones en diferentes partes del mundo, tiene mucha infraestructura colocada en diferentes países, incluyendo México, pero en Venezuela es su punto estratégico, porque esa es como la clave para toda la energía y todos los recursos minerales y energéticos que requiere para construir su proyecto de Franja y la Ruta en América. Y obviamente pues no va a dejar que Estados Unidos se lo quite tan fácilmente, porque además pues Estados Unidos no puede. China ya aceleró precisamente estas conversaciones con el Medio Oriente, y pues en cuanto al Medio Oriente no sabemos cuál va a ser la respuesta, o cómo se va a inclinar, o cómo va a negociar esto, pero si se va con China, el dólar se va a caer estrepitosamente. En caso de que esto no suceda, a Estados Unidos le convendría negociar, porque además el 90% de su tecnología militar depende de toda la tecnología que produce China. Entonces tampoco se puede ir tan de frente con ellos. Pero bueno, son las estrategias. Por eso también está luchando mucho Estados Unidos por obtener un lugar como Groenlandia, porque ahí es donde tiene una gran riqueza en cuanto a materiales, sobre todo tierras raras, pero también energéticos como gas y como petróleo. Entonces, pues bueno, lo peor es que a partir de esta operación, que ellos lo titularon como
el resolve o como absoluta resolución, pues no está resolviendo absolutamente nada para los Estados Unidos, y por el contrario está haciendo que muchos de los países del sur global se quieran ir con la parte asiática que ofrece la multipolaridad y que no los amenaza con quitarles sus reservas de oro, de petróleo o de moneda como lo hacen los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, aparentemente el tablero para estas circunstancias se pone color de hormiga, y pues nosotros estamos ahí porque estamos más cerquita de Estados Unidos que de China, pero dependemos mucho de China. Entonces, pues bueno, a ver cómo nos va. Y pues por ahorita sería mi intervención. Muchas gracias. Paso al micrófono a... Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a iniciar precisamente con una rememoración. Ahorita que escuchaba yo a Liz, me hizo recordar un libro que leía yo hace como unos 20 años, cuando estaba en la licenciatura de Historia de la UAP. ¿Y qué refería a ese? El título de ese libro se llama La política norteamericana. Sí, es escrito por un ex senador republicano de 1973, y ese senador se llamó William Fordridge, ¿sí? Senador republicano que en 1973 en el Senado de los Estados Unidos hizo una reflexión muy interesante cuando estaba Richard Nixon como presidente todavía de Estados Unidos después del escándalo del Watergate, las llamadas y las intervenciones telefónicas que le hicieron a este presidente. Y que refería el senador Fordridge, refería que precisamente lo que ella estaba refiriendo, que en la génesis de los imperios está también el germen de su caída. ¿Por qué? Porque el génesis de los imperios se erigen a través de la violencia, a través de la injerencia, a través de la cultura de la muerte. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué decía el senador Fordridge? Decía que si Estados Unidos no reflexionaba sobre su papel en el mundo, en ese tiempo estaba la guerra de Vietnam, tarde o temprano le iba a llegar un proceso de decadencia que podía ser variable, podía ser rápida o podía ser lenta, de acuerdo a cómo se desenvolviera. Y no olvidemos que Estados Unidos no perdió ninguna batalla en Vietnam, pero perdió la guerra porque no pudo impedir la unificación de Vietnam bajo un régimen comunista encabezado por Ho Chi Minh en ese tiempo. En 1975 se retiró de la guerra, le retiró el apoyo a sus aliados de Vietnam del Sur, y obviamente que en un momento dado no pierdes ninguna batalla, pero pierdes la guerra. Y recordemos que el objetivo de toda guerra a través de la historia es un objetivo de tipo político, son objetivos políticos. No importan las batallas, no importan los muertos, lo que importa son objetivos políticos que se establecen. Entonces es lo que ahorita le está pasando a Estados Unidos, en ese sentido de una decadencia variable. ¿Por qué? Porque tiene una enorme deuda económica, lo que decía la compañera. Es el país que más contamina y es el país que está más endeudado hasta el cuello. ¿Por qué? Por los millones de dólares que se gasta en sus injerencias e intervenciones militares y políticas en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, en el Foro Económico Mundial que se realizó hace un par de semanas en Davos, Suiza, pues hay una nueva... Sí, porque Estados Unidos es como si fuera el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo, en el momento de su mayor esplendor militar y político. Se mete la cucharota en donde sea, se siente con derecho a intervenir y se siente el papá de los pollitos. Y acá el que pone las condiciones soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy la potencia dominante, aunque también totalmente dominante ya no lo es. En varios aspectos, como el militar, China ya rebasó a Estados Unidos. Muchas gracias. Compromiso. Gracias. Tiempos inciertos en América Latina. Vino a mi mente de manera obligada la frase de Henry Kissinger: quien controla el petróleo, controla las naciones; quien controla los alimentos, controla los pueblos. Para lo cual también consideramos desde Opción Ciudadana y también el programa de estudios universitarios la importancia de establecer grupos de pensamiento, de reflexión permanente como parte de un proceso de educación permanente, donde unos
aprendemos de los otros, para no ser esclavos de lo que otros dicen, esclavos de lo que otros piensan y esclavos de lo que otros hacen, y transitar de la ignorancia al conocimiento, como lo establece también el artículo 3 de la Constitución, donde la educación luchará contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos, la servidumbre y los prejuicios, en tiempos donde evidentemente el fanatismo, como se ha señalado en las intervenciones anteriores, constituye un pilar fundamental en la política instrumentada e implementada de Donald Trump, donde el supremacismo blanco es constituye la orientación fundamental para instrumentar sus acciones injerencistas en América Latina, siendo América Latina conformada por 33 países, y donde también vino a mi mente al leer el libro de nuestro amigo el doctor Alfredo Jalife, a quien enviamos un saludo, Trilema Global, su más reciente libro, Nuevo Orden Tetrapolar, Fractura Bipolar Biosférica, Guerra Nuclear. Hace referencia al pensador ruso, al general Valery Gerasimov, y este concepto de guerra híbrida. Y él define la guerra híbrida como una integración de lo político, lo tecnológico, los aspectos multimedia, economía y lo militar en una sola corriente de operaciones o una matriz operativa, y su objetivo es desgastar, confundir, manipular al adversario sin forzarlo a cruzar una línea roja que obligue a responder militarmente en el campo de batalla. También en la presente obra señala el autor, el doctor Alfredo Jalife Rame, y la maestra Jessica Gisela González Martínez, la importancia conceptual, la matriz conceptual de Edgar Morin, pensador, filósofo de 104 años, donde recientemente La Jornada, el día de hoy, publicó un cartel donde resalta y destaca su pensamiento, su obra a nivel internacional, más de 100 obras, la distinción con doctorados honoris causa, y resalta y destacan el autor Alfredo Jalife esos tres conceptos de Edgar Morin: la policrisis, pensamiento complejo, y caosmos, ante, insisto, la incertidumbre que enfrentamos en América Latina. Define a la policrisis como una crisis ambiental global en la que se encuentra impregnada por temas sistémicos como la fragmentación cultural, la disfuncional gubernamental y la desigualdad. La policrisis la define que las crisis no vienen solas, sino que interactúan en forma dinámica, creando asas de retroalimentación, y las crisis mencionan que son múltiples: políticas, socioeconómicas, ambientales. Observemos lo que está pasando en la Patagonia, en Argentina, los incendios, donde algunos cuestionan si son inducidos o no. Están interconectados estos factores y amplifican sus impactos uno al otro, por lo que Edgar Morin desecha el pensamiento reduccionista, no se diga el primitivo maniqueísmo, que también lo aborda mucho Jalife, y al abordar un concepto, una concepción multidimensional, diversos factores. Y finalmente el pensamiento complejo comporta tres principios nodales: el principio dialógico, que reconcilia las contradicciones como unidad y diversidad, y orden y caos, lo cual, a juicio del doctor Jalife, puede integrar muy bien el método dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Finalmente, un principio logramático, cuando cada parte del sistema contiene la parte entera, y una organización recursiva, asas de retroalimentación entre los sistemas y sus componentes. Finalmente, caosmos sintetiza caos y cosmos, coloca la interacción orden y desorden en los sistemas complejos. Los sistemas complejos son altamente sensibles a las condiciones iniciales, más que confrontar caos y cosmos, define la existencia de fractales, que se definen como centros de orden dentro del caos. Vino a mi mente también la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados del año 74, próxima a cumplir en diciembre 52 años. Uno la lee, un bello poema: la igualdad soberana de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo. En México tenemos la AMICSID,
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ahora dirige Alejandra del Moral. ¿Qué hace Alejandra del Moral cuando anteriormente fue candidata de oposición y ahora en un régimen ya, digamos, estas cuestiones de contrariedad que hay que señalar, hay que evidenciar, porque de lo contrario la situación podrá desencadenar mayores efectos en detrimento y en perjuicio de los gobernantes y los gobernados. Habla también de esta Carta de Derechos y Deberes de la coexistencia pacífica. ¿Cómo hablar de una coexistencia pacífica ante la limpieza étnica perpetrada contra el pueblo palestino, donde la Nakba y la Naksa, reversa y retroceso, son ya desde hace 70 años la matriz operativa del Estado sionista de Israel, con el eufemismo de transferencia voluntaria, donde también anteriormente se refirió a Jared Kushner, al yerno de Trump, donde tiene una gran proyección, un proyecto inmobiliario de las playas cotizadas de Gaza. Donald Trump generó hace unos meses un video generado por inteligencia artificial, disfrutando al lado de Netanyahu, con un evidente, como es propio de su ser, un culto a la personalidad. Y a pesar de que constituyen su Consejo de Paz, Board of Peace, respaldado por Egipto, Emiratos Árabes Unidos, no hay un cese al fuego, solo lo hay de palabra. Es mera palabrería lo que constituye la actuación de Donald Trump, y el pueblo palestino continúa siendo masacrado, niños, bebés, con las técnicas Hasbara, de la omnipotente propaganda que controlan los medios, quieren comprar TikTok, con la doctrina Dagye, Dalet, Halakha, la doctrina Amalek, que si uno lee el Antiguo Testamento, al menos para los cristianos protestantes, se encuentra con esta doctrina Amalek, esta matriz operativa y activa de acabar con niños, bebés, enfermos, ancianos, ganado, acabar con todo, y esa es su estructura mental de pensamiento, y en consecuencia en el pasado y en el presente, y es claro que en el porvenir, en el futuro, continuará este despojo. Vino a mi mente también, hablando de tiempos inciertos en América Latina, sobre el golpe de Estado perpetrado en Bolivia contra Evo Morales en 2019, donde impusieron a Yanín Áñez Chávez, siendo Yanín Áñez Chávez, que en 2019 tomó protesta, sin quórum, avalada por 8 legisladores, sin quórum, violando disposiciones legales, con Biblia en mano, una Biblia evangélica protestante en mano y respaldada por el ejército. Fue impuesta, y un dato adicional, su sobrino, Áñez Dorado, está cumpliendo una pena por narcotráfico en Brasil. Tiempos inciertos en América Latina. En Brasil, lo relata también el doctor Alfredo Jalife en otra de sus obras, La invisible cárcel cibernética, donde, siendo María Silva Foster dirigente de la petrolera de Brasil, Petrobras, al enviar datos sensibles con la Agencia Nacional de Petróleo, fueron víctimas de espionaje. Fue vulnerada la seguridad de Brasil, para lo cual enviaron esos datos a través de discos, CDs, DVDs, y lo menciona Dilma Rousseff, siendo presidenta, que no se comprometieron a esos datos y lograron resguardarse, teniendo esa sensibilidad y esa vulnerabilidad, esas amenazas. En consecuencia, Brasil, al ser miembro de los BRICS, ahora BRICS más, BRICS Plus, han transitado a establecer otras fuentes alternativas para transmisión de datos, como cable BRICS, este cable submarino que conecta a todos los miembros de los BRICS. Es a lo que obliga la matriz operativa del imperialismo, de la hegemonía, explorar otras alternativas. Vino a mi mente también esta declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las futuras de la UNESCO de 1997. 12 artículos que también constituyen un bello poema, pero creo firmemente que pueden brindar la orientación, al menos para generar una organización permanente entre nosotros, siendo el pueblo el sujeto político fundamental para que haya Estado,
puede generar esa cohesión, brindar elementos de cohesión interna. Lo contrario a lo que tiene Donald Trump, que ya Jalife también ha referido, que cuando tienen problemas en el interior los buscan en el exterior, y eso se entiende toda su actuación. Quiero solamente dar generar socialización de datos duros provenientes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, siendo de que estamos en esta temática de tiempos inciertos en América Latina, y donde evidentemente, contando con estos datos, ha aumentado el grado de dependencia de importación de granos básicos. En México, focalizado en México, en 2019 importábamos el 4% en frijol, 2024 ya el 37%, carne de cerdo en 2019 a 31%, 2024 38%, maíz 32% frente al 49%, trigo panificable del 76 al 82% y finalmente arroz pulido 79% en 2019 y 84% en 2024. Otro de los libros, al menos que vinieron a mi mente para contar con una aproximación, para al menos procurar establecer una deliberación pública, una reflexión, es el de Eckhart Bock, el que tengo en mis manos, sobre el concepto de diversidad y patrimonio biocultural, construyendo territorios equiparables. Habla Eckhart Bock Schmidt, a quien lo conocí en 2023, sobre la urgente necesidad de romper con los convenios sobre diversidad biológica, donde han dañado el germoplasma de la semilla nativa, y esto genera repercusiones en la salud, en el organismo de los seres humanos, y en consecuencia llama ya a romper con estos convenios sobre diversidad biológica que son impuestos desde el exterior. Lo mismo con la OCDE, la prueba PISA, esta prueba centrada en 3 aspectos: ciencia, lectura y matemáticas, donde México no alcanzó la media impuesta, sí, pero es la que imponen ellos, y dejan a un lado otras facultades para un desarrollo armónico de los seres humanos. Es decir, vemos también la caducidad ya de los organismos internacionales, Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, donde Benjamín Netanyahu tiene orden de aprehensión y continúa dando declaraciones. Hoy precisamente está en Estados Unidos Benjamín Netanyahu, abordando con Trump, quieren evidentemente destruir a Irán. En fin, continúa paseando y placeándose por el mundo pese al genocidio y limpieza étnica que lleva durante años. Vino a mi mente también el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, releyéndolo, donde también, que fue escrito en 1971, ya hablaba de la importancia de considerar los minerales críticos. Ya se hacía mención de la importancia de luchar por los minerales críticos, de la defensa del territorio, y leeré 2 párrafos. Los minerales tuvieron mucho que ver con la caída del gobierno del socialista Cheri Hagan en Guyana, que a fines de 1964 había obtenido nuevamente la mayoría de los votos en lo que entonces era la Guyana británica. Para abastecerse de la mayor parte de los minerales estratégicos que se consideran de valor crítico para su potencial de guerra, los Estados Unidos dependen de las fuentes extranjeras. El escritor Harry Macduff señaló en 1970 que el motor de retropropulsión, la turbina de gas y los reactores nucleares tienen hoy una enorme influencia sobre la demanda de materiales que solo pueden ser obtenidos en el exterior. La imperiosa necesidad de contar con minerales estratégicos imprescindibles para salvaguardar el poder militar ante una evidente confrontación, y donde la economía de guerra constituye pilar fundamental en el actuar de Trump, aparece claramente vinculada a la compra masiva de tierras por medios generalmente fraudulentos en Brasil. Ya en 1970, viene la pregunta detonadora: ¿qué libros, qué obras no puede no conocer un mexicano para ser feliz, útil a su comunidad y defender su territorio, su soberanía, imprimir identidad cultural,
y sentido de pertenencia, a mi juicio. Hay otras, pero son estas tres que he referido al menos. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Estado recuperará 200 concesiones mineras. Sabemos que estamos frente a una coyuntura ante la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En enero del presente año, Donald Trump manifestó que ya no era necesario. Se habla un escenario con un enfoque prospectivo de establecer un acuerdo con Estados Unidos y Canadá y otro Estados Unidos con México, para lo cual se están ya realizando las deliberaciones conducentes. Y concluyo señalando que nuestra amiga Ariadna Bringas Tobón, aquí presente, que le agradecemos, iba precisamente a viajar a Cuba a un Congreso Internacional de Educación Superior y fue cancelado por la crisis y la presión externa, donde México sabemos que está enviando víveres y combustible también. Hoy en la jornada se publicó que China está dispuesta a ayudar a Cuba ante la escasez de combustible. Reiteró el gobierno chino su firme apoyo a la soberanía de Cuba, a lo que calificó como interferencia extranjera y prácticas inhumanas en medio de la parálisis energética que sufre la isla. Y quiero concluir, rescaté 3 párrafos del último artículo de Alfredo Jalife, publicado en Bajo la Lupa el pasado domingo, donde precisamente se titula México, paraíso hierático de tierras raras y otros minerales críticos que busca explotar Estados Unidos. El plan de acción de Estados Unidos y México sobre los minerales críticos, y describe el top 10 de tierras raras. China a la cabeza con 44 millones de toneladas, alrededor del 48% del total mundial. Brasil, 21 millones de toneladas. India, 6.9 millones de toneladas. Australia, 5.7 millones. Rusia, 3.8 millones. Vietnam, 3.5 millones. Estados Unidos, 1.9 millones. Y finalmente Groenlandia, Tanzania y Sudáfrica. Reportes y fuentes de 2025 a 2026 desdeñan a México entre los principales poseedores de reservas cuantificadas a escala global. No se entendería la promulgación reciente de Estados Unidos sobre las tierras raras de México si no existiesen tales minerales críticos, cuando hay indicios geológicos y potencial identificados en Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, según datos del despreciado, así lo refiere Jalife, despreciado Servicio Geológico Mexicano, que no juega el papel que le corresponde en un país eminentemente minero como el nuestro. Y Jalife recientemente publicó en sus redes sociales sobre las 6 materias de impacto estratégico crítico que explotará Trump en México. Uranio de Chiapas, plata, donde México es el primer productor mundial, el shale gas, gas esquisto lutita, en la cuenca de Burgos, en Coahuila, y abundantes depósitos en Nuevo León y Tamaulipas. Los 5 manantiales en Coahuila, es la extensión mexicana de Eagle Ford, que cuenta con abundante agua, que es clave para el vilipendiado fracking. El petróleo, las pletóricas reservas en el Golfo de Estados Unidos frente a las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz. Litio, anterior proyecto de Albright Stonebridge en Sonora, y señala y recuerda leer sus artículos en Sputnik y en Bajo la Lupa en la jornada, además de su libro El litio y su dimensión geopolítica, implicaciones para México y el triángulo sudamericano, Bolivia, Argentina y Chile, donde ya resaltaba al inicio en el suceso, en la imposición de Yanine Áñez Chávez en Bolivia. Resulta que 2 meses antes Ivanka Trump había visitado la zona de Jujuy, Argentina, límite con Bolivia, entonces no es gratuita su visita. Tierras raras, localización según el Servicio Geológico Mexicano, en Oaxaca, Chiapas, Sonora y Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero. Y finalmente, a juicio de Jalife, la carencia de cifras válidas en el siglo XXI se debe a la grave ausencia de una formal Secretaría de Minas en México, bateada en un despreciable nivel entre la burocracia de las Secretarías de Energía y Economía, a diferencia de la aplastante mayoría de Latinoamérica continental. Quiero comentar que hace un año asistí al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa en un homenaje al gran poeta nicaragüense Rubén Darío.
donde a pregunta manifestada a la académica, la doctora Asmara Gay, sobre el qué hacer, cómo apuntalar mediante la poesía elementos para contrarrestar los efectos de los tiempos bélicos en los que nos enfrentamos, y respondió implementar campañas de educación permanente, de socialización, grandes poetas como Andrés Bello, aquí en México Ignacio Manuel Altamirano, en fin, brindarle un sentido de identidad, de pertenencia ante una guerra cultural en la que nos enfrentamos, donde apenas el pasado domingo el Super Bowl logró penetrar en los televisores y en las mentes de muchas personas, y donde consideramos que ante una guerra cultural es necesario reforzar estos sentidos identitarios, de pertenencia, de arraigo cultural, para afrontar los retos del porvenir del siglo XXI. Gracias a todos. Me solicitó amablemente el maestro Daniel, al concluir la moderación, suplicaré si existen preguntas, puedan manifestarlo con la mano, y iré incorporando las correspondientes para escuchar cada una de ellas. En primer lugar, Óscar Aguirre, posteriormente Sergio Ramírez, Guatemala, ¿verdad? Y posteriormente el maestro Raúl. Adelante, Óscar, por favor. ¿Gustas pasar al frente o desde tu lugar? Por favor. Tengo buena voz. En la primera intervención, me brincó mucho eso de que tienes tus dudas de la democracia en Venezuela. Y bueno, te puedo decir que históricamente Venezuela, avalado por este presidente demócrata por partido, que sea demócrata, Jimmy Carter, pues fue muchas veces a dar fe de esas elecciones. Pero bueno, sobre todo, verás lo mismo en México. No sé quién vaya a votar por la oposición. No veo quién pueda votar por el PRI con un éxito como el que tienen. No veo cómo puedan votar por el panismo, que bueno, tiene su base. Sin embargo, pues yo creo que ya les da pena a los panistas votar. Pero muy pocos porque ya no hay esa motivación que tenía. Y bueno, el turismo ya está en una regla, ¿no? Como sea malo o bueno, pero pues ya está. Entonces, por otro lado, pones a Estados Unidos como el primer lugar de democracia y bueno, tomas datos. Ya no dijiste tú qué pensabas de esa democracia de Estados Unidos, donde pues quien maneja esa elección es quien tiene dinero y se puede postular quien tiene millones. Quien no tiene millones pues no se puede postular. Y además pues está las grandes empresas farmacéuticas, las grandes empresas Coca-Cola de refrescos, las grandes empresas de la droga, no las farmacéuticas, las de la droga, las que manejan todo. Entonces ahí como que denostar la democracia venezolana, que de una manera u otra está, compararlo con, o no decir nada de los Estados Unidos, que no existe, no hay democracia en Estados Unidos, es un arreglo. Entonces habría que analizar esa parte. Es cuando. Gracias, Óscar. Bueno, fue dirigida la pregunta a Eduardo. ¿Les parece si escuchamos a Sergio Ramírez, Guatemala, y posteriormente a Raúl Carvajal en esta primera ronda? ¿Les parece? Y ya posteriormente a la mesa. Sí, Sergio, por favor. Bueno, mi pregunta es para todo, bueno, ¿quién puede responder?
responder. Yo basándome en el cartel que publicaron para la conferencia de hoy, me fijé, bueno, no se tocó mucho el punto de los países, por ejemplo, Nicaragua, Cuba, sí tocó Bolivia, Perú, porque ¿qué papel tuvieron ellos? Bueno, ¿cuál era la estrategia? Bueno, ahorita no se mencionó porque apuntaron mucho a Estados Unidos. Lo tenemos ahorita claro, ¿no? Ahorita está viral todo lo que está pasando. Yo creo que ahorita se enfocó a Estados Unidos. Pero ahorita, bueno, el tema de hoy se descuida un poquito los demás países. O sea, luego, ¿qué pasó? ¿Qué papel representaban Uruguay, Paraguay? ¿Qué función tenían ellos en Estados Unidos? Ahorita pues ya Argentina ya sabemos, pero ¿qué más? ¿Verdad? Costa Rica, Panamá, ¿qué función tenía? ¿Qué estrategia tenía Estados Unidos ahí? Ahora, no sé si de ahí vayamos más atrás, desde la Segunda Guerra Mundial, el término de la Segunda Guerra Mundial, partiendo de la intervención de Estados Unidos en Japón, en la bomba de Japón. De ahí, Irak, bueno, mentira, Vietnam, después Irak, ¿qué más me falta? Libia, Afganistán. Afganistán. ¿Qué función tiene? Bueno, y ahorita ya, ¿qué pasó con Japón? Que en Estados Unidos le metió la bomba a Japón. Y de Japón, ¿de qué lado está? Occidente. Y ahora, de ahí vayamos a Libia o a Irán. Y si casi lo mismo que ya no llamamos ahorita, Palestina. ¿Qué estrategia va a ir ahí? O sea, ¿qué lidiar y qué van a hacer? ¿Qué planes hay ahí? Ahora, aquí, bueno, partimos de ahí, y aquí en América Latina, ahorita pues, el momento que se ve son desestabilizar. La estrategia de aquí en América Latina la estrategia es desestabilizar cada país. Meten en una respuesta, pues tenemos, meten estados, meten presidentes, no son realmente votados por la misma gente de su propio país. Sabemos muchos que son impuestos. Y de ahí, entonces, buscar controlar. Pero otra estrategia es desestabilizar. Yo siento que ahorita está pasando aquí en México. Ahorita es la estrategia de aquí, ahorita en actualmente es desestabilizar. Y ahorita en medios que recursan son medios de desinformación. No llamo medios de desinformación. Están saturados en las redes, los celulares, en los TikTok, YouTube, Facebook. Eso es una forma de desestabilizar. Y esto estamos, bueno, todos, no sé, venimos de varios colores aquí, yo creo, cuando hablamos en partidos, pero es una estrategia de desestabilizar el país y luego de unirlo y salvar nuestra cultura. Es lo que, bueno, es lo que vamos a hacer. Pero mi punto es que sí se descuidó esa parte de qué papel representaban esos países. Por ejemplo, Uruguay, qué pasó con Paraguay, qué representan ellos. Ahorita tocando la América Latina, ¿no? ¿Qué está pasando? Y Costa Rica, bueno, yo creo que no va a llevar otra conferencia, ¿no? Otra largo. Claro. Claro, gracias. Raúl, por favor, y ya transitamos a escuchar. Sí, muchas gracias. Yo soy profesor de secundaria y algo que pugno hacia los alumnos y pugna la enseñanza es que los alumnos no se queden callados, que no tengan pena de preguntar. Entonces, basado en ese mismo planteamiento, quiero poner el ejemplo, aunque ellos no estén, y entonces comentaría yo lo siguiente. Maestro, usted hizo una referencia de que ese cuarto presidente norteamericano fue masón. Quinto. Me llamó la atención porque entonces yo le preguntaría, ¿y qué a poco el sexto, el séptimo y el octavo? Que los que están ahorita no son masones. No sé si se puede hacer un comentario al respecto. El líder yo he entendido que es una persona que tiene una realidad y que tiene una percepción de la realidad y que aprende a liderar y que también sabe dejarse liderar. ¿No será acaso que el papel
Trump o la figura de Trump puede marcar un precedente que si por su edad se muere o que si lo quitan, ya está dejando una primera uña y que dentro de 10 o 20 años venga otro y diga, pues ahora vamos a seguir con esa uña y con esa postura, porque ya me sirvió de trampolín Trump, y si pongo una postura semejante a la de él, pues hay una tendencia de aceptación, porque él ya fue un precedente. Sí, tengo entendido que el mismo Jefferson quiso poner a Mercedes a Inglaterra y le fue mal a Jefferson. Tómenlo como un chisme, ¿no? Porque lo tengo que verificar. Entonces, es ese aspecto que se repite. A Jefferson no le fue bien. Aquí a Trump le está yendo bien, pues ustedes me contestarán. Yo también creo que está muy oculto qué fue lo que sucedió efectivamente allá en Venezuela, porque existen muchas figuras fantasmas. Nuestro capitán fantasma aquí en Puebla, o el capitán fantasma, que fue el capitán fantasma, se decía que era un gran ladrón y que era muy bueno, pero los biógrafos dicen que era un vulgar ladrón. Entonces, hay algo oculto allí en Venezuela que no nos cae, o que puede ser que sí hubo alguna, que le jugaron juego a Maduro, ya el tiempo nos lo dirá, ¿no? Me llama la atención también el antagonismo que juegan muchos países dentro de su misma creación de su identidad. Hay un antagonismo muy fuerte de Argentina contra los bolivianos. Cuando llega Milei, pareciera que ese antagonismo como que lo dignifica, y hay que tirarle a los bolivianos. No quiero generalizar, ¿verdad? Entonces todos los países tienen un cierto antagonismo, y lógicamente en Estados Unidos pues pareciera que es un antagonismo hacia todos los pueblos, porque pues, primero es América. Y ya por último, qué buen comentario me parece como oportunidad de guía la que dices, ay, se me olvidó el nombre, Ernesto, perdón. Qué buen comentario con respecto a buscar posibles salidas a través de la cultura, pero nos falta otro también, a través del arte. La Carta de Lima de 2006 habla de que el arte es un puente hacia la salud y también es un puente de transformación. Ahí te paso después lo de la Carta de Lima. Muchas gracias. muy amable, gracias. Bueno, en ese orden considero Oscar, Sergio y Raúl. Me parece que primero se hizo alusión a Eduardo, ¿verdad? Bien. Bueno, agradezco esa observación, por eso mi participación fue académica. No quise tocar todavía la parte de mi opinión, mi posición política. Por eso fui rápido, y desde el enfoque constitucionalista. Por eso empecé con esa aclaración. Ahora sí, mi posición política. Pues claro que no. No es democrática la Constitución de los Estados Unidos. No es una democracia. Hay un libro del politólogo estadounidense Robert Alan Doyle, 2002, titulado ¿Es democrática la Constitución de Estados Unidos? Y la conclusión es, no lo es. Y viene mi posición. No hay partidos políticos, salvo 2, y muy pocos. Es un bipartidismo. Es como si fuera un PRI-PAN allá. Obviamente hay partidos, el Verde, el Partido Laborista, tiene otros, pero no figuran porque entra la iniciativa privada. Ahí en Estados Unidos no se permite el financiamiento público, entra el dinero privado. ¿Cómo vas a competir con esos poderes enormes? Empresas. Segundo, el sistema electoral. Hay algo que se llama gerrymandering, es decir, los partidos políticos más propensos, o mejor dicho, más fuertes, Partido Demócrata, Partido Republicano, modifican los distritos electorales para ver dónde está su electorado y están modificando el territorio.
para que ganen el distrito. Eso no es democrático. Por eso nuestro sistema electoral, el principio de mayoría relativa MR, es un buen sistema electoral. El partido que está hoy en el gobierno quiere quitar el sistema de representación proporcional y que quede de mayoría relativa. ¿Por qué? Porque eso conlleva, de acuerdo a una ley de Maurice Duverger, si hay un sistema de mayoría relativa, deriva a un sistema bipartidista. Debe de haber pluralidad de partidos políticos. Espero que el partido hoy en el gobierno no se vaya a ese sistema MR. Tiene que haber un sistema mixto, ¿sí? En Estados Unidos, regresando de nuevo, intervenciones, el injerencismo, como lo he dicho. Entonces, desde mi punto de vista, la democracia estadounidense no lo es, ¿vale? Entonces, yo no estoy de acuerdo, como dicen algunos, defender la democracia, proteger la democracia. No, hay que transformarla, renovarla, repensar sus términos. Eso se tiene que hacer. Y eso algunos, por eso de aquí, ellos pusieron como grande la democracia, el sistema presidencial estadounidense. No lo digo yo, y hay muchos. Samuel Huntington, defensor de la democracia estadounidense. Robert Allen Dole, otro que se atrevió a criticarla. Juan José Lins, otro que también vieron como que la democracia de Estados Unidos es la pionera. Bueno, esa es mi respuesta sobre este tema. Gracias. Compañero, me parece que es muy importante lo que resaltas. El asunto es que es un tema enorme, es muy grande, y por lo menos, bueno, en mi particular caso, me solicitaron que hablara precisamente sobre Venezuela y lo que estaba sucediendo. Sin embargo, América como continente tiene muchas aristas, muchos ángulos, muchas formas que se entrelazan desde hace muchísimos años. Desglosar cada una de ellas nos llevaría muchísimo tiempo. No es que no se pueda hacer, pero bien lo dijiste tú, es como tema para otro debate, para otra mesa. Pero lo que sí te puedo decir en general es que Estados Unidos tiene injerencia en los países, diferentes países, pero en el caso específico de América, dependiendo de los intereses que tengan en esos momentos. Entonces, si ahorita no hay una noticia tan relevante acerca de países como Uruguay o Paraguay, es porque precisamente los intereses ahorita del mundo en general y en específico de Estados Unidos no están centrados ahí. Por eso, en algún momento dado podemos hablar de épocas históricas donde el foco estaba en Panamá, donde el foco estaba en Brasil, o el foco estaba en Cuba, donde Cuba, bueno, rápidamente, ¿qué pasó? Pues que tuvo alianza con Rusia, que durante la Guerra Fría era el enemigo de Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Bueno, hasta la fecha tiene sanciones. ¿Qué pasó con su injerencia en México? Bueno, también tenía intereses en los territorios y demás, entonces ese fue el foco. Actualmente el foco más claro es Venezuela, no es el único, estamos hablando también de tratos comerciales y no exactamente por debajo del agua, porque sí son conocidos, pero no son mencionados por los medios de desinformación, como bien lo manifiestas tú, que también es un tema crítico, no tan fácil de decir, porque para criticar pues sí está muy bien, todos estamos de acuerdo que no te informen, pero tampoco es tan sencilla la situación. Muchos medios tienen la consigna de que pues si sacas a la luz esto, pues te mueres, ¿no? De manera literal, o tu medio desaparece. Y por el contrario, si no dices nada o le echas porras, pues ahí va el dinero o tu sobrevivencia, ¿no? Entonces no está tan sencillo. Sin embargo, sí es difícil encontrar información, pero está
tampoco no está tan escondido el asunto de las negociaciones con Colombia, a partir de no solamente de las cosas lícitas, sino también de lo ilícito, en este caso las cuestiones del narcotráfico, porque pues también Estados Unidos se va a sus rasaduras de vestimenta, pero la verdad es que no, también pretende controlar ese negocio que no está en sus manos, sobre todo porque en específico los cárteles de Colombia, los cárteles de México están poniendo la mira en Europa y en Asia. Entonces, obviamente, si mucho de lo del tráfico que estaba llegando a los Estados Unidos se va para otros lados, pues tampoco le conviene. Pero que pone la máscara de que no, pues mi pobrecita gente se muere y demás, entonces ahí voy a atacarlo, ¿no? Te repito, es un tema muy profundo que abarca muchos países, pero ahorita no está centrado ahí el foco porque los intereses de tierras raras, de petróleo y del petrodólar sobre todo, está haciendo que se centre la atención en Venezuela y por eso hablamos sobre eso. Atención también se le podría poner en otra mesa acerca de las intervenciones que ha tenido en diferentes países del mundo, como lo que es mencionabas tú en Medio Oriente. Específicamente, nada más por velocidad y porque ya también nos tenemos que ir, te diré que países como Irak, como Irán, como Libia y como la cuestión ahorita de Yemen, también tiene que ver con el manejo de la moneda y de que se está manejando otras monedas, no solamente el yuan, también se trafica en rublos, en rupias y en Libia, que fue el primero, él fue el primero que intentó manejar sus negocios, sobre todo de petróleo, pero también de otra riqueza que tenía en su propia moneda, y ese fue su peor pecado. Por eso fue que intervino en eso. Y ahorita Irán está haciendo un foco enorme, Irán y lo que es Yemen, porque es un punto estratégico para la franja y la ruta. Entonces, por eso se centra en esos países, pero no quiere decir que no haya otros. Afganistán nos falta uno porque pues ya no pudo manejar los recursos, porque simplemente no encontró las vías de negociación y los materiales que estaba buscando, etcétera. Entonces, quizá lo abordemos en una nueva mesa como propuesta, y ese fue el motivo por el cual se abordó este tema y no se generalizó para otros países. Bueno, refiriendo, por ejemplo, para empezar la pregunta que realizó el maestro, de la situación del quinto presidente de Estados Unidos, Monroe, uno de los padres fundadores, sin duda que sí lo fue. No todos los presidentes de Estados Unidos han sido masones, pero sí la mayoría de ellos, de los que se tiene constancia a través de los libros de historia, puede ser el primer presidente de Washington, sí, John Adams, el segundo presidente. El que se tiene constancia de que no lo fue es Jefferson. Él tenía una tendencia más como republicana, una tendencia un poco más centralista y conservadora, y de acuerdo precisamente a ese libro que fue publicado en el 2004 de los Founder Fathers, su libro de portada verde de editorial Crítica de España, pero es un libro que salió en una versión en inglés y otra en español. Ahí precisamente señala cuáles han sido los presidentes que se han sido, y refiere ese libro que aproximadamente 25 mandatarios de los 47 presidentes que hasta ahorita son, o 46 con aunque ya se cuenta como 47, 25 han sido masones. Ahora, ¿cuál ha sido el punto clave historiográfico de esta orden o de esta situación, de esta hermandad liberal? Pues ha sido o ha intervenido en la historia de forma decisiva. Te pongo un ejemplo para que a lo mejor así quede aterrizado y entendido de cómo ha sido decisivo. Por ejemplo, en 1825, cuando todavía no existían partidos políticos aquí en México como Morena, el PRI, el PAN o Partido del Gallo, se formaron la logia yorquina, que estaba encabezada por el primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, y la logia escocesa, que estaba encabezada por el primer vicepresidente de México, Nicolás Bravo. Entonces, sí, ellos formaban como si fuera
figura o funcionaba en ese primer momento del México independiente como las funciones que tienen actualmente los partidos políticos como centros de reunión y debate político. Sí, entonces ya los partidos aquí en México se van a formar hasta muy tarde, hasta prácticamente pues principios del siglo XX. Uno de los primeros es el Partido Liberal Mexicano de Flores Magón, el Partido Antirreeleccionista de Madero, sí, ya luego posteriormente el PRR, el abuelito del PRI, que nació en el poder y pues estuvo 71 años seguidos, sí, y ya luego que continuó con funcionamiento los 6 años, ya separado. Y en esta parte, entonces, así como en México ha sido decisiva la participación política de la masonería, sí, en el mundo hay constancia a través de libros de historia, una constancia historiográfica de que ha sido el poder determinante en la mayoría de los países de Europa Occidental, sí, de Europa Oriental, del mismo ex imperio ruso. Incluso cuando el imperio ruso, por ejemplo, pongo un ejemplo, en 1762, cuando fue derrocado del trono el zar Pedro III por su esposa, una princesa alemana, que ya luego se convirtió en más rusa que los rusos, Catalina II la Grande. Ella fue apoyada para empezar por el sector político de los boyardos, que eran los señores terratenientes rusos, o sea, de los más ricos, y varios de esos boyardos eran masones. Sí, así lo refiere un libro de la historia de Rusia, en este caso, bueno, es un estudio de las ideas políticas, se llama así, Historia de las Ideas Políticas, que lo escribió un francés historiador y abogado, Jean Touch, y él refiere eso que yo estoy refiriendo. La participación ahí pues fue decisiva, o sea, provocaron un golpe de Estado al zar, lo derriban del poder, establecen la zarina con el apoyo de no solamente de Rusia, sino de varios países de Europa Occidental. En ese tiempo eran reinos, varios de ellos siguen siendo monarquías parlamentarias. Ahí está el caso, por ejemplo, del Reino Unido, está el caso de Noruega, de Suecia, de Dinamarca. Entonces, esta participación no solamente se ha circunscrito a Occidente, también en el mundo islámico. Por ejemplo, hace años platicaba yo con una persona que es originaria de Casablanca, de Marruecos. Actualmente ella vive en Fez, Marruecos. Y ella es historiadora de profesión y con un grado de maestría en historia, en estudios de la historiografía francesa, de los anales. Y ella que refería precisamente que, por ejemplo, en la monarquía, la dinastía que gobierna, reina como monarquía parlamentaria actualmente en Marruecos, varios de sus miembros, incluido el rey de Marruecos, son masones. Entonces, la hermandad ha controlado y se ha situado en los espacios de poder de los varios gobiernos del mundo desde que históricamente pues, fue fundada, en este caso en Inglaterra en 1717. Entonces, partiendo de 200 años para acá, bueno, casi 1717, 300 años, ha tenido una situación decisiva en esa parte. Y en el contexto, por ejemplo, actual de América Latina, pues también hay pues, varias investigaciones más recientes. Por ejemplo, entre esos es el libro que les refería yo de la política estadounidense de William Fulbright, senador republicano de Massachusetts, en 1973, refería que varios miembros del Partido Demócrata y también del Republicano eran de esa. Algunas consideraciones finales de mi parte, sí. La penetración de grupos protestantes evangélicos, pentecostales en América Latina también, imposible soslayar. En Colombia estrictamente, la Misión Carismática Internacional, el pastor pentecostés César Castellano Domínguez llevaba una estrecha relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien Jalife menciona que es el hermano simbiótico de Felipe Calderón, por algo será. En Colombia
Hay una fuerte presencia de, insisto, de iglesias protestantes pentecosteses. Mega iglesias se les conoce. En Colombia, insisto, Misión Carismática Internacional. En Guatemala, Casa de Dios de Carlos Luna, se le conoce como Cash Luna. Pastores que sí apuntalan su discurso o instrumentan su línea discursiva en la Biblia, ciertos pasajes que sacan de contexto, pero donde el eje central es la teología de hacerse rico, de dar para que Dios te dé, centrada en el diezmo, la ofrenda, las misiones. Otro es el televangelista Benny Hinn, que hace cruzadas de milagros por Nigeria, por Centroamérica. Guillermo Maldonado también, que tiene su iglesia en Miami, Ministerio Internacional del Rey Jesús. Todo eso es necesario, una radiografía como una vertiente, no es la única vertiente, claramente. Una de las vertientes, su penetración y su influencia. En 2023, que conocí a Eckhart Goldschmidt, le hice una pregunta expresa sobre el Instituto Lingüístico de Verano. Respondió que fue un instrumento para imponer, esclavizar, principalmente lo sabemos en Chiapas, Oaxaca, pero que tuvo una influencia preponderante, considerable en las mentes de muchos mexicanos, y fue la entrada para evangelizar e imponer proyecto, y que quien no tiene proyecto propio de vida termina formando parte del proyecto de alguien más. De ahí la necesidad de una participación viva, activa del ciudadano, del pueblo, para participar activamente en la toma de decisiones, formar parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, conformar los planes regionales, especiales, sectoriales, institucionales. En fin, consideramos que con ese enfoque de prospectiva y de futuro es posible cambiar o incidir, aproximarnos a cambiar la realidad, al menos para lo que resta del siglo XXI, los próximos 74 años. En México, bueno, pues presencia considerable de iglesias bautistas, metodistas, que para mi sorpresa o no, muchas iglesias apoyan al Estado de Israel. El Estado sionista de Israel mencionan que es el pueblo escogido de Dios. Entonces, si hay un pueblo escogido de Dios, los demás somos apartados, desechados, marginados, discriminados. Y parece increíble, aquí en Puebla hay iglesias que tienen esa línea discursiva y domingo a domingo repiten, impulsan e imponen esa estructura mental de pensamiento, y es difícil cuestionar, porque dentro de una iglesia son pocas las personas que se atreven a ejercer el pensamiento crítico, alternativo. Se está conformando, al parecer no logra las asambleas, la Agrupación Política Nacional en México de Humanismo Mexicano, que hay que decirlo abiertamente. 3 de sus integrantes forman parte de La Luz del Mundo, de Noazón Joaquín, que está preso en Estados Unidos. 3 diputados federales incrustados en Morena: Emanuel Reyes Carmola, Hamlet García Almaguer y Fabio Castellanos. Esta Agrupación Política Nacional Humanismo Mexicano busca ser partido político. Insisto, al parecer no va a lograr cumplir las asambleas, como ya lo han logrado 2 organizaciones, me parece. Eduardo Verástegui es el otro caso también. Recientemente rompió con Javier Milei de Argentina. Eduardo Verástegui, evidentemente respaldado con su movimiento Viva México. Y quiero solamente destacar una cronología de golpes de Estado en América Latina. En Argentina, en 1976, Estados Unidos apoyó el golpe de Estado cívico-militar contra la presidenta Isabel Perón. Cuba, en 1952, Estados Unidos apoyó el golpe de Estado del general Fulgencio Batista. Guatemala, en el 54, la CIA dirigió el golpe contra el presidente Jacobo Arbenz y otorgó el poder a Carlos Armas. En Honduras, 2009, Estados Unidos entrenó a soldados que derrocaron al presidente Manuel Zelaya, esposo de la expresidenta Xiomara Castro. Panamá, 1989, Estados Unidos realizó invasión y apartó del poder a Manuel Noriega, lo que le llama también Jalife el síndrome Noriega, ¿no? Chile, en 1973, la CIA apoyó al general Pinochet en su golpe militar contra Salvador Allende. Haití, 2004, Estados Unidos, Francia y Reino Unido depusieron al presidente Jean-Bernard Aristide. En Granada, en 1983, Estados Unidos invadió al país caribeño para consolidar un sistema que defienda sus intereses. Venezuela, 2002, contra Hugo Chávez. Brasil, en el 64, Estados Unidos apoyó el golpe militar contra el presidente João Goulart. Y Bolivia, ya lo mencioné, me centré en Bolivia en mi primera intervención.
Insisto, con esta vertiente apoyada con Biblia en mano, sin quórum, apoyada y respaldada por 8 diputados, la impusieron y lograron generar estragos, al menos en la última elección, que tuvo una decisión, hubo división entre Luis Arce Catacora y Evo Morales Ayma, hubo una fractura visible entre ellos. Entonces, hacia el futuro, cohesión interna. También el pleito de los BRICS, ¿no? Que Brasil impidió el ingreso de Venezuela. Venezuela permanece en la lista de espera junto con Nicaragua para ingresar a los BRICS, y socios de los BRICS son Cuba y Bolivia. Veremos en el desarrollo de la próxima cumbre de los BRICS, que ahora, por cierto, dirige la presidencia por este año a partir de enero el presidente de la India, Narendra Modi. Él es presidente de los BRICS, cuenta con su New Development Bank, nuevo banco de desarrollo de los BRICS, donde también están constantemente deliberando sobre alternativas de intercambio, alternativas, ya lo señalaba la compañera, distintas al sistema SWIFT, CIPS, el MIR, donde la creatividad debe estar presente, ¿no? En estos intercambios, transacciones, apuntalados así por materias primas o commodities, pero donde debe manejarse, al menos lo creemos nosotros, con oficio político, con tejer fino, ¿no? Tejer fino en las relaciones internacionales, contrario y distinto a lo que hace Trump con sus discursos fuera de lugar, sus amenazas, algunas las cumple, otras no, pero donde el Golfo de México, ya lo sabemos, ya le cambió de nombre, Golfo de América, y ya recientemente anunció, hoy o ayer publicó en su red de Truth Social, que ya Venezuela sería el estado 53, Groenlandia, ya lo sabemos, 52, y Canadá 51. Sí, muy rápidamente. Quería proyectar esto al último. Esto. Hay que quitarnos esa mentalidad de perdedores. Esto de decirnos que somos el patio trasero o que somos el patio delantero. No, señores. Hay que dar también esa batalla simbólica. Sabemos que Estados Unidos es un país sumamente armado. No podemos ponernos con Sansón en las patadas, como alguien lo mencionó en su momento. Pero esto que sucedió el domingo en el Super Bowl, el gran evento americano, como ellos se llaman, los americanos, los estadounidenses, pero al menos este cantante, para muchos aplaudidos, para otros repudiados por el tipo de música. En lo personal, pues, una que otra cancioncita me agrada, pero las demás no. Pero al menos dio esa presencia de los pueblos de América Latina, de que todos estamos unidos, ¿sí? Y ahí está la molestia de Donald Trump. Entonces, al menos hagamos protesta en estos medios. Un gol en su propia casa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, todas excelentes intervenciones. Como ya se mencionó, el tema era así, abierto, no ambiguo, sino abierto, para que cada quien pudiera incursionar en el aspecto que más le parecía pertinente. Desde luego retomamos la idea de poder continuar este diálogo abordando otros temas. Yo quisiera solamente, a manera de síntesis muy puntual, algunas referencias que creo que deberíamos de retomar en esa próxima sesión. La primera es que cuando Trump dice que con la guerra que le ganó a México empezó la consolidación del imperio norteamericano, estadounidense, América para los americanos, en realidad está diciendo una gran verdad. Nos ofende porque nos lo dicen, pero es cierto. Su crecimiento como potencia ahí se empieza a consolidar, y el efecto
para México es que muchos mexicanos todavía hoy día, en el fondo de su corazón, siguen deseando asimilar la cultura norteamericana o la democracia norteamericana. La transición mexicana en su momento apuntaba a eso, al bipartidismo PRI-PAN, después al bipartidismo PRD-PRI-PAN, y después al bipartidismo Morena, otros partidos. Está presente, creo yo, como anhelo, y eso hay que valorarlo. Tiene que ver con la valoración que hacemos hoy también de lo que representaría la cuarta transformación. Segundo, como bien decía Adán, se trata de una estrategia, no es no, es el modelo. Alguien decía, ¿y si se muere? Pues si se muere, vean los que están con él, atrás de él, con él. Vance, el vicepresidente, Marco Rubio, la de Seguridad Nacional. Todos son personajes que no tienen más de 50 años y están ahí dirigiendo la política. Entonces, el problema es que esta estrategia de provocar, golpear y negociar es algo que se está, por eso cuando se habla de la redefinición de estrategias, la multipolaridad, el enfrentamiento entre transnacionales, como tanto insiste Jalife, es eso, es la reconfiguración de estrategias en donde entran los aranceles, desde luego, el cierre de fronteras, las migraciones y todo lo que dice Estados Unidos. Otra, el problema de la incertidumbre como factor estructural o incluso como factor de negociación. La multipolaridad o la redefinición de los espacios geoterritoriales no implica necesariamente un bienestar para los pueblos del mundo. Eso es lo que hay que valorar, lo que tenemos que repensar. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Cuba, con Venezuela, con Canadá, con Dinamarca, con Groenlandia? En ese espacio de renegociación que está planteando Trump, pero que China también lleva a cabo, que los BRICS están enfrentando, etc. ¿Cuál es el papel de México en este concierto? ¿Cuál es el papel de la presidencia de México en esos foros internacionales para tomar postura y capacidad de negociación? El asunto de la valoración de los gobiernos de izquierda progresistas, ese es otro tema. Efectivamente, aquí se hacía referencia a los antecedentes de golpes de Estado. No, pero ¿qué puede pasar en Venezuela a partir de estas nuevas relaciones? Entre paréntesis, se lo he dicho a Adán en particular, esa idea de la traición yo no me la creo. Es parte de la narrativa, porque se trata de fraccionar justamente al gobierno bolivariano, que no se ha dado la fractura, que efectivamente ahí permanecen el Parlamento, la Asamblea Legislativa, los cuerpos populares y el Ejército. Claro que las condiciones de negociación son distintas. Lo mismo en Cuba. Al momento de la muerte de Fidel, las condiciones cambiaron y hoy la posibilidad de la amenaza es real. Una intervención militar, ¿por qué? Porque los están asfixiando. Al caer Venezuela, Cuba también está en crisis. Hay crisis energética. La Universidad de La Habana suspendió clases para tener clases en línea porque no tienen luz, no tienen energía. El transporte está limitado. Los vuelos hacia México o hacia cualquier parte del mundo, porque ya los cubanos dijeron no les podemos proporcionar vuelos. O sea, el aislamiento va a ser total. Nadie va a volar a Cuba, porque allá no les van a poder suministrar combustible para regresar. Entonces la situación es terrible. Y una de las cosas que más acertadamente planteaba es las condiciones económicas
determinan las condiciones de conducta de los pueblos. Y si se debilitan, si empiezan a morir de hambre, si se paralizan las actividades, una intervención militar, claro que es viable. Como el que habla en México, ¿no? ¿Qué pasaría si México es invadido mañana? No tiene cómo ¿El ejército mexicano tendrá posibilidad de enfrentar? Claro que no. La guerra, la amenaza nuclear, pero la guerra ahora ya no es ni siquiera de balazos. Lo que pasó en Venezuela es la guerra electrónica, los sistemas de misiles bloqueados, los apagones que hubo también previos al bombardeo o a la intervención militar. Las condiciones de la guerra y el enfrentamiento son otras. Y última, para no negar, también, insisto, vamos a ser serios, hay el asunto del enfrentamiento hoy, en estas discusiones de los bélicos y demás, pasan, creo yo, por tres aspectos fundamentales. Uno es lo del petróleo, pero en general, el suministro de energía. ¿Qué pasa con la energía? Un país que no resuelve eso no funciona, es lo que le va a pasar a Cuba. Se puede quedar a oscuras, trabajando solamente cuando haya luz, sin movilidad interna. La energía es fundamental. ¿Qué pasa con el agua? Aquí lo vivimos todos los días, falta de agua, el suministro, las suspensiones. Es un problema mundial. Las grandes empresas de todo tipo, pero fundamentalmente las de datos de inteligencia artificial, consumen enormes cantidades de agua y está privatizada en todo el mundo. Entonces, ese es otro aspecto que debería de plantearse en términos de cuál es el panorama en América en general. Por eso Estados Unidos ve a Venezuela, ve a Groenlandia, etc. Ahí hay un problema. Y el último es efectivamente el asunto de la inteligencia artificial y el sistema de los datos. Por eso la India, China han emergido, porque tienen desarrollos tecnocientíficos en esas ramas. ¿Cuál es el estado de desarrollo en esa área de los países de América Latina? ¿Cuáles son nuestras perspectivas como país? ¿Qué hacer frente a eso? Y eso cambia las estrategias. Se habla de Nicaragua. Yo dudo que sea un gobierno del proletariado, pero independientemente de él, ha mantenido cierta apariencia de posiciones democráticas progresistas. También recientemente acaba de cambiar el estatus de relaciones diplomáticas, no diplomáticas, comerciales, vamos a decir, con Cuba. De repente ya también piden visa y se están alineando en la idea de que van a combatir también el asunto del narcotráfico. Por ese asunto de que si quitan a Maduro y él si llega, o su hermano está ahí, creo que tienen que negociar. Es lo que pasa también con nuestra presidencia, ¿no? Están renegociando. Se habla mucho de la soberanía en México, pero se accede casi a todo lo que está pidiendo Estados Unidos. Una frontera para detener a los migrantes, los aranceles, no acercarse a China, establecer aranceles con China, que también dijeron que era soberana la decisión, pero coincide con lo que quiere Estados Unidos. En fin, el acercamiento del gobierno, que en ese momento que decía, no, nada de mi interés, inmediatamente hice parte con el ejército, porque efectivamente, como aquí se dijo, pues buscar el apoyo del ejército, capital e iglesias. Eso está ahí y eso está en todos los países. Progresistas, no progresistas. Eso. Y finalmente está, creo yo, el problema, que sería otro tema, de la delincuencia organizada. Parte de las incertidumbres en México
Venezuela, Colombia, que dio el pretexto a Estados Unidos de intervenir en Venezuela, es el narcotráfico. Pero no solo el narcotráfico, toda la industria no legal, los ambulantes, por ejemplo, el comercio de ambulantaje, el huachicoleo o el tráfico de petróleo, los lavados de dinero. Hay en México, y desde luego en países como Guatemala, bueno, también Guatemala, pero básicamente Venezuela, Colombia, Brasil, extensas zonas donde el gobierno no tiene control, son gobernados por fuerzas armadas paramilitares, en donde existen asentamientos de grupos que se gobiernan al margen o en contubernio con esos poderes electos. Entonces se tienen que, paraísos fiscales, claro, sí, ese es otro punto. Toda la estructura financiera que a través de moneda normal, créditos bancarios o criptomonedas establecen toda una industria, ¿no? Entonces, esos aspectos que deberíamos de analizar. ¿Qué pasa con toda esa economía informal, vamos a llamarlo? Donde entra el narcotráfico, donde entran los paraísos fiscales, el lavado de dinero, la movilización de migrantes, la prostitución, los centros de vicios, de alcohol y drogas. El problema de gobernanza. Todo eso está en este ambiente de tiempos inciertos. Y ahí en eso, bueno, quiero alargarme, porque podría yo agarrar cada punto y aventar otra media hora. Les doy nuevamente las gracias. Retomamos las consideraciones que hicieron sobre la necesidad de un nuevo análisis de estos aspectos y nos vemos la próxima semana. Aprovecho para hacerles una invitación personal. El día jueves, en un lugar que se llama El Realengo, que está ubicado en la 15 Poniente, también sería 15 Poniente, algo así como 106, del Jardín del Carmen, unos 50 metros. El café se llama El Realengo. Voy a participar, como acá, en una especie de conversatorio sobre morir. Es un título muy grande, pero básicamente se trata de ver qué onda con el gobierno de la 4T. Van a participar dos maestros de ciencias políticas y un camarada que anda en el activismo profesional y yo. Entonces, si gustan invitarnos, ahí nos ver el próximo jueves 12 a las 6 de la tarde, ahí espero que estemos. Y de acá, que me acuerden, la próxima semana, 17, sí tenemos actividades, sí tenemos. Más que no me acuerdo, ¿tienes ahí el dato? Conchita, ¿no? Bueno, se los mandamos entonces porque estoy seguro que sí tenemos la próxima semana. ¿Hasta el 24? Cuando aparece es correcto, el 18 y el 18. de la ley de aquí, el próximo, no 18, sino el 24, vamos a tener una charla sobre el nacimiento. La maestra Natalia Barrientos, la importancia y significado de la simbología para una algo así. Ahí se nos enviaron. Muchas gracias, buenas noches. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Gracias.